Buenos días, estudiantes. En esta nueva clase vamos a profundizar sobre la historia de la psicología cognitiva. Todo inició en 1879 en Leipzig, Alemania, cuando el filósofo, psicólogo y fisiólogo llamado Wilhelm Wundt, conocido por algunos como el epistemólogo de bata blanca, menciona: la psicología debe convertirse en una ciencia, por lo que crea el primer laboratorio de psicología experimental, donde empieza a implementar su método de introspección, método en el que además utiliza aquello a lo que se le denomina psicología intencionalista. Pues Wundt no logra desprenderse de esas bases filosóficas relevantes al fundamento de la psicología. Además, mencionó que se debía estudiar cómo aprende el ser humano. Por todo esto, es reconocido hoy en día como el padre de la psicología. Pero como toda ciencia, esta no sería la excepción en tener unas bases en la filosofía. Pues años atrás, el filósofo griego Aristóteles, conocido comúnmente como Platón, realizaba postulados sobre la psique, terminología que empezó siendo el objeto de estudio de la psicología en sus inicios. En este breve recorrido filosófico no podemos dejar de lado uno de los grandes influenciadores de las primeras intenciones del estudio de la psicología, como lo fue el filósofo, matemático y físico francés René Descartes, con su importante filosofía racionalista y sus planteamientos sobre el dualismo cartesiano, mente-cuerpo, reconociendo que el ser humano realiza acciones desde lo voluntario, pero agrega que también existen conductas involuntarias. Pero hasta allí no llega esa historia. Resulta que años más tarde, en 1913, aparece otro personaje. Él es John Bruce Watson, un reconocido psicólogo estadounidense, quien menciona: se necesita una psicología que pueda ser verdaderamente reconocida como científica, y para esto es necesario estudiar el comportamiento de manera objetiva por medio de la experimentación. Estamos hablando del movimiento conductista, que tomó mucha fuerza y se consolida en 1920. Pero en este tiempo no todo sería bello como parece. Pues no pasó mucho tiempo cuando, con la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914, empezaron a surgir todos los daños que trae una guerra: personas desadaptadas, pérdida de seres queridos, grandes dificultades individuales, familiares, sociales y demás. Entonces, a partir de allí, muchos investigadores que no estaban totalmente de acuerdo con esa corriente conductista iniciaron su proceso de investigación. Pues si algo se ponía en evidencia con todos esos acontecimientos, es que la corriente conductista no daba abasto, por su carácter reduccionista de no tener en cuenta otros aspectos relevantes del ser humano. Además, a raíz de la creación de la cibernética en 1948 y con la aparición de la informática, comenzaron a desarrollarse las primeras computadoras, situaciones a través de las cuales se puede hablar de metáfora computacional, donde se logra el análisis de que los seres humanos hacían casi la misma dinámica para procesar información que un computador. Es así como, a raíz de esas primeras investigaciones y cuestionamientos que se empezaron a generar con todos esos acontecimientos, la corriente conductista inicia su decaimiento entre los años de 1940 y 1950, por lo que exactamente hasta 1956 surge una nueva corriente conocida como cognitivismo, con la publicación de 3 grandes obras. Ellas son A Study of Thinking de Brunner, Godin y Austin, Syntax Structures de Chomsky y El número mágico 7 más menos 2 de Miller. Ya para los años de 1960 se empezó a interesar más en los procesos afectivos y emocionales. Hola, buenos días, estudiantes. Empecemos esta nueva clase. Cuéntenme, ¿a qué conclusión llegaron de lo hablado la clase pasada? Profesora, lo que pude concluir es que en el año 1879 surge esa intención de estudiar los procesos cognitivos, pero es hasta 1956 cuando se realiza el estudio de esos procesos cognitivos de manera científica. También leí que tanto el conductismo como el cognitivismo nacen en Norteamérica. Sí, claro. De hecho, en Norteamérica sucedió la llamada revolución cognitiva, pues existían diferentes perspectivas que debían ser reevaluadas e incluso refutadas. Situación que no sucedió en Europa,
donde tanto el conductismo como el cognitivismo fueron exportados a este. Pues en Europa siempre se tuvo claro que la unidad de estudio de la psicología debían ser esos procesos cognitivos. Profesora, hemos hablado mucho del conductismo y cognitivismo. ¿Acaso existe alguna relación entre ellos? Claro que sí. Pues solo imagina si no hubiese existido conductismo. Exacto. No habría nada que refutar o cuestionarse, pues sin el conductismo no existiera cognitivismo, por lo que esa corriente conductista es precursora de la psicología cognitiva. Ahora yo les pregunto, ¿han escuchado hablar de ciencia cognitiva? Claro, la psicología cognitiva hace parte de esta ciencia. Esta está conformada por todas esas disciplinas que estudian el procesamiento de la información, como la filosofía, la psicología, lingüística, antropología, inteligencia artificial y neurociencia. Muy bien, ya que me mencionaste que la psicología cognitiva hace parte de esta ciencia, ¿conoces la diferencia entre ellas? Claro, la psicología cognitiva estudia cómo se procesa la información en los seres humanos, pero la ciencia cognitiva estudia ese procesamiento tanto en seres humanos como no humanos y en lo artificial. Me gustaría agregar que la psicología cognitiva es en sí el estudio de los procesos cognitivos en los seres humanos y soy conocedora también que su objeto de estudio son los procesos cognitivos, pero su campo de estudio es en el ser humano. También me gustaría que tuvieran presente que las representaciones mentales que estudia son la percepción, atención, memoria, razonamiento, lenguaje, aprendizaje, entre otros. Profesora, ahora me surge una duda. Si Wundt al principio también estudió los procesos cognitivos y luego apareció el conductismo refutando un poco esto porque mencionaba que la psicología no iba a ser científica de ese modo, ¿por qué se vuelve a retomar ese estudio de la cognición? Calma, hoy vamos a aclarar tus dudas. Con la aparición del conductismo se demostró que evidentemente el método introspectivo de Wundt no era científico, pero a su vez, esta psicología conductista recibió fuertes críticas por aquello que la caracterizaba al mismo tiempo. Te preguntarás ¿por qué? Pues por ser reduccionista y asociacionista, es decir, por considerar al ser humano como un ser pasivo, que todo lo que hacía era responder a determinados estímulos. Por considerar además que la conducta animal y humana eran iguales, a esto es a lo que se le conoce como continuidad filogenética, y por el uso de su método inductivo, donde todo lo que hallaba lo generalizaba. A esto, la psicología cognitiva responde, mencionando que no podemos ver al hombre como un ser pasivo, sino activo, pues reconoce que los seres humanos sí respondemos a estímulos, pero no todos de la misma forma. E incluso, esta psicología con su concepción constructivista reconoce que más bien hay una interacción entre lo genético, lo interno y lo ambiental, por lo que en análisis al conductismo y lo incompleto que éste resultaba, se vuelve a retomar este estudio. Pero eso no es todo, sino que además el movimiento cognitivista tuvo el apoyo de una serie de teorías que demostraban que esa posición conductista tenía temas por reevaluar. Teorías como el fenómeno de la impronta de Konrad Lorenz, quien consideraba que había un periodo crítico en los seres vivos de acercamiento o vínculo que se generaba con la madre o con el cuidador. Con esto explica que se debía tener en cuenta un elemento emocional. Asimismo, la teoría del apego con John Bowlby explica que desarrollar un vínculo seguro nos va a permitir a las personas desarrollarnos socioemocionalmente, lo que va a posibilitar la capacidad de adaptación e interacción. Y la teoría de adaptación al medio de Piaget explica que independientemente de que el niño no tuviera toda la capacidad para resolver problemas, ese niño, o mejor dicho, ser humano, a través de la asimilación y la acomodación podía empezar a generar respuestas significativas para lograr esa adaptación. Con esto, estas tres teorías le posibilitaron al cognitivismo la explicación de que evidentemente el ser humano tiene una posición activa y no pasiva frente a la capacidad de percibir su mundo. Esperamos este contenido haya sido de su agrado.